Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo Buenos están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos al Zoom semestre. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Ya tuvieron ayer su primer día de clases? ¿Qué tal? ¿Ya? Sí. Ya. Bueno, pesado. ¿pesado? Qué feo. ¿Todas sus clases que son en línea igual, más o menos? ¿O le siguen dejando ejercicios y ya no hay clase, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con nuestra clase de bases de datos, ¿no? Pues como ya sabrán, este semestre es muy diferente. Vamos a ver qué tal se sienten en esta modalidad. Ya se supone que este semestre más en forma, ya todos sus profesores deberíamos, ¿no? Estar con pues un poquito más de interacción con ustedes, ¿no? Pues hay que tomar esto con calma, ¿no? Porque pues quién sabe qué vaya a pasar y hasta cuándo. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poquito de las generalidades del curso y bueno, ya después empezamos propiamente con la materia, ¿no? Bueno, antes de empezar me gustaría que hiciéramos una dinámica muy rápida de, pues por lo menos conocernos un poquito, ¿no? Vamos a estar prácticamente yo creo que todo el semestre enfrente de un monitor. Entonces yo creo que a lo mejor ni nos vamos a ver físicamente, no sabemos. Entonces, generalmente en las clases no usamos la cámara, ¿no? Me enfoco más o nos enfocamos más al contenido como ven aquí. Bueno, ahorita les quiero preguntar si ven el PDF y si ven las ventanas de Zoom que están del lado derecho. ¿Se ve bien? Sí. Sí se ve. Ok, veo aquí ya en el chat también, el chat se ve. Entonces, más o menos así es como veríamos la clase, ¿no? Entonces, sobre todo por la cuestión de los ejercicios que vamos a hacer, casi siempre estamos compartiendo pantalla, ¿no? Pero por el día de hoy, ¿les parece si hacemos una breve dinámica de, pues podemos encender si gustan las cámaras? Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y voy a poner aquí la vista donde estamos todos. Si quieren, pues para por lo menos vernos el día de hoy, ¿no? Y ya después vuelvo a habilitar la cámara para empezar con la cuestión del semestre, ¿no? Entonces, aquí en el Gallery View, pues ya estamos aquí todos más o menos. ¿Sí me ven ya? ¿O no? Sí, profe, sí se ve. Sí, Bueno, pues aquí estamos. Entonces, espero que les vaya bien o nos vaya bien en este semestre, ¿no? Que no les dé mucho sueño. Avísenme si les da sueño. Es complicado estar despierto estas horas, ¿no? De repente. Y luego con el clima, entonces se antoja estar en cualquier lado menos enfrente de una computadora a estas horas, ¿no? Pero pues bueno, nos tocó este horario y pues sería complicado moverlo, ¿no? Por la cuestión de que tienen otras clases. Entonces, pues vamos a tratar de que la clase sea lo más amena y dinámica posible, ¿no? Avísenme si de repente está muy aburrida, no sé, hacemos algo. Entonces, hay una dinámica que ahorita les voy a explicar para que pues no esté tan pesado el asunto que ahorita vemos, ¿no? Bueno, entonces voy a regresar entonces una vez que más o menos ya, pues por lo menos nos vemos un poquito, ¿no? Vamos a empezar con la cuestión de la evaluada y todo lo que tiene que ver con la dinámica del curso, ¿no? Les voy a compartir nuevamente el PDF. Ok, me dicen si lo ven, como hace rato. Sí. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, antes de ver con la cuestión de la evaluación, la comunicación en este semestre va a ser muy importante, ¿no? Siéntese en la confianza y libertad de contactarme cuando se necesite algo, ¿no?
al no vernos físicamente, pues entonces suele complicarse un poquito a veces la comunicación, ¿no? Entonces, pues me pueden contactar ya sea por el correo, y algunos de ustedes lo han hecho, puede ser tal vez por el chat, casi siempre tengo abierto todo el día el correo de Gmail, entonces pueden enviarme mensajes por el chat de Gmail, si lo ubican, el chat de Gmail, Hangouts. No sé si lo han usado, puede ser ¿no? Entonces, o puede ser si quieren por Facebook también, me pueden buscar y ahí ando. Sobre todo este semestre, ¿no? Les digo cualquier cosa que necesiten, digo, de repente la situación puede cambiar, ¿no? Digo, espero que todos estén bien, o estemos bien, pero de repente me tocó el semestre pasado, ¿no? Alumnos que de un día para otro su situación cambió drásticamente, ¿no? Que tuvieron que cuidar a algún familiar o alguna situación, sobre todo ahorita con la cuestión esta de la pandemia. Entonces, aquí en el curso, bueno, tenemos que poner fechas de entrega, ¿no? Ejercicios, prácticas, ustedes saben, ¿no? Hay que cumplir con cierto calendario. Entonces, si de repente se les complica, ¿no? Cumplir con ese calendario por alguna cuestión externa o ajena a ustedes, avísenme y pues vemos, ¿no? Cómo lo resolvemos. El chiste es que pues tratemos de darle continuidad al curso, ¿no? De la forma mejor posible. Igual si alguien tiene algún problema en cuanto a sus conexiones, de algún problema de hardware, de software o de conectividad, avísenme y pues vemos alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no se sientan, más bien siéntese con la confianza, ¿no? De buscarme y de ver cómo podemos solucionar, ¿no? Alguna cuestión que ojalá no llegue a suceder. Muy bien, entonces, pasando a esto, vamos a ver la cuestión de la evaluación, ¿no? Nosotros somos Plan 16, ¿verdad? Base de datos, Plan 16. Antes que nada, no sé si se han fijado cuántos créditos tiene la materia. ¿Han tenido por ahí la curiosidad de ver? ¿Quién me dice? 14. 14. O sea, se van a echar a la bolsa 14 créditos. No sé si se han fijado o notaron que hasta ahorita es la materia que más créditos les va a otorgar de todo lo que llevan en su carrera. Sí, más premios. Sí. Más premios. Pero si va a haber más premios también, va a haber como que más chamba, ¿verdad? No, todo mal. Qué feo, ¿no? Eso implica, bueno, y ustedes verán, la cantidad de horas son 6 horas teóricas más dos de laboratorio. Eso implica que, pues, en realidad es la materia que más lata les va a dar este semestre, ¿no? O es la materia en donde en teoría van a estar trabajando más. Y luego se les ocurre, ¿verdad?, meterse con un profesor medio loco, ¿no? Entonces, pues peor tantito. Que ya todos saben, ¿no? ¿Qué onda conmigo, verdad? Que les gusta la mala vida. Y ahí vienen el grupo. ¿Qué grupo somos? Ahora somos el grupo 5, ¿no? No, bueno, la verdad la materia no es porque la estemos impartiendo, sino la experiencia, ¿no? He visto que, pues, la probabilidad con la que se van a topar con una base de datos allá afuera en su vida laboral es prácticamente el 100%, ¿no? A menos que se dediquen a un área muy, muy específica de la carrera, puede que igual y no, pero en realidad es muy, muy alta la probabilidad de que en algún punto en su vida laboral tengan que ver con una base de datos, ¿no? Más, sobre todo si se van a dedicar a las áreas de software, ¿no? Ingenierías de software, sobre todo, pues esta materia es más que importante. Entonces, una de las razones por la cual en su plan de estudio se modificó, se aumentó a 8 horas, pues fue justamente esta razón, ¿no? La importancia que tiene la asignatura en el área de, sobre todo de ingeniería de software, ¿no? Entonces, de ahí que pues traten de aprovechar lo mejor que se pueda, ¿no? La verdad es que encontrar realmente gente que sea buena en el área de diseño de base de datos es bien complicado, ¿no? No saben la cantidad de sistemas que hay allá afuera y que cómo sufren de un mal diseño de una base de datos. Entonces, uno de los objetivos aquí de la materia es justamente eso, ¿no? Que aprendamos a hacer buenos modelos de bases de datos. Entonces, pues vamos a ver.
En mi caso, bueno, ya tengo varios años dando la asignatura. ¿A qué me dedico? Bueno, aparte de dar clases, ¿no? Pues me dedico al área de software, ¿no? Ahorita estoy trabajando en Oracle, ahí haciendo algunas cosillas del lado de Big Data. Y bueno, posteriormente he trabajado en algunas áreas de tanto sector público como privado en cuestiones de diseño de bases de datos, también en diseño de software. Digamos, una de esos trabajos estuve varios años en el INE, entonces ahí hay un montón de anécdotas que les estaré platicando, ¿no? En el INE estuve en el área de lo que le llaman el Registro Federal de Electores, que es donde está una pequeña basecita de datos que cuál creen que es ustedes, cuál creen que sea. Pues la base de datos donde está el padrón, ¿no? Electoral. Entonces ahí hay un montón de anécdotas interesantes que vamos a platicar, que tienen que ver justamente con detalles de bases de datos, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar lo que sería entonces la cuestión de la evaluación, que es lo que, pues como que el primer día es lo que a veces vemos, ¿no? Queremos ver, a ver si nos quedamos o a ver si nos empezamos a formar en la fila de ¿qué? Las altas y bajas. Miren, en este semestre, básicamente, esto que ven aquí es básicamente la forma en cómo vamos a evaluar, ¿no? Vamos a tener dos tipos de exámenes. Este semestre agregué un tipo nuevo de examen. Bueno, los parciales es casi lo de cajón, ¿no? Con este porcentaje. Ahora en este semestre vamos a tener algo que lo bauticé como exámenes tipo quiz, que tienen este porcentaje que he asignado. Ahorita les platico de qué trata un poco más a detalle estos exámenes, ¿no? Su laboratorio, ¿no? 10% tiene aquí el laboratorio, ¿no? Sus prácticas. Y aquí hay algo también interesante, tal vez que no es muy común para ustedes, que son las prácticas complementarias, ¿no? Pensarían ustedes, bueno, para eso está el laboratorio, pero vamos a ver que en teoría también necesitamos practicar un poquito y de aquí está este rubro, ¿no? O sea, en general su laboratorio se forma por estos dos puntos, ¿no? Que es un 20%. Después tenemos ejercicios, ¿ok? Tareas y su proyecto final. Las tareas son poquitas realmente, no son muchas, no hay, no, ahorita platicamos de cada uno de estos rubros, ¿no? Del proyecto final también ahorita comentamos un poquito. Entonces, en general, esta es los puntos de evaluación con lo que vamos a estar trabajando. Entonces, como pueden ver, está un poco variado, ¿no? Está más o menos distribuido. Esta es la distribución que más o menos ha funcionado bien. Para que no se haga esto tan pesado, ¿no? Sobre todo en esta modalidad, ¿no? Este punto de aquí nos va a servir bastante para que no sea esto tan pesado, ¿no? Podemos tener puntos extras. Los puntos extras son décimas directas a los exámenes. Entonces, ¿qué tantos puntos extras puedo tener? Bueno, eso pues depende de qué tanto quieran ustedes sobre todo participar, ¿no? Los puntos extras los otorgamos sobre todo por participaciones en clase, ¿no? La materia es muy práctica, hay muchos ejercicios, entonces se presta mucho para que en clase estemos haciendo ejercicios y participando. Entonces, en esta modalidad, la manera como vamos a participar es a través de compartir la pantalla, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere participar, si estamos resolviendo un ejercicio, compartimos pantalla y obviamente yo les ayudo a resolver el ejercicio y ya con eso tenemos participación, ¿no? Esta dinámica va a ser muy frecuente, sobre todo cuando estemos de por ahí de la mitad del semestre en adelante con la cuestión del SQL, ¿no? Fíjense, curiosamente, aunque estamos en modalidad en línea, podemos seguir manteniendo esta parte de los apuntes, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, toman nota, todo el contenido del curso va a estar disponible para ustedes, ¿no? En formato PDF. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen sus propias notas, ¿no? Sus propios resúmenes, generan sus apuntes y al final del semestre me lo muestran, eso les va también a dar puntos extras, ¿no? El proyecto tiene cierto alcance. En el caso de nuestra materia,
hay una parte extra del proyecto. Si alguien se anima a desarrollar más allá de lo que se les pide, entonces también tienen puntos extras, ¿no? En este caso es un proyecto, es un desarrollo web. Si el equipo que haga, ¿no? Desarrollo web sobre la base de datos que se vaya a desarrollar, también va a recibir ahí unos puntos extra. Entonces, al final del semestre pueden tener un montón de puntos extra, ¿no? Entonces, que les va a ayudar a subir bastante su promedio. ¿Ok? Bueno, la cuestión de los exentos. La forma más sencilla de librarnos de esta materia, básicamente cumpliendo estos puntos, ¿no? Hay que aprobar sus exámenes parciales, aunque hay una excepción, ¿no? Por ejemplo, si les va mal en el primer examen, que es en el que a veces fallan, no hay problema, entonces hay chance de reprobar uno, siempre y cuando sea el primero, ¿no? Si reprobamos, por ejemplo, uno solo, pero no fue el primero, entonces aplicaría ahí una reposición, ¿no? Siempre y cuando se cumplan todos estos requisitos, ¿no? Su promedio mayor a 7. La entrega del proyecto final es indispensable, ¿no? Creo que en la mayoría, no sé si ya empezaron a hacer proyectos de otras materias, ¿no? Según yo, en la mayoría de las materias les piden entregarlo, ¿no? Para que puedan aprobar la materia. Entrega como mínimo, ¿no? Del 80% de prácticas y de tareas y ejercicios en este caso, ¿no? Y bueno, en nuestro caso es indispensable aprobar laboratorio, ¿no? Si no aprobamos laboratorio, no es posible aprobar la materia, ¿no? Bueno, vamos a revisar cada uno de estos elementos de evaluación para que más o menos sepamos de qué estamos hablando. Los exámenes parciales, bueno, vamos a hacer en el semestre 4 exámenes parciales. Ahorita les explico de dónde a dónde abarca cada uno. En el caso de los parciales, su contenido principal son ejercicios, ¿no? La mayoría es resolver ejercicios, a excepción del primero, ¿no? Los siguientes 3 la mayoría son ejercicios, ¿no? Con poca teoría. Lo nuevo, los exámenes tipo quiz, miren, un examen tipo quiz es un examen muy cortito, es un examen que dura alrededor de 10 minutos máximo, ¿no? Entonces, la idea de estos exámenes es hacer preguntas muy sencillas de cuestiones que se enfocan sobre todo a la parte teórica, ¿no? Son preguntas normalmente de formato, tienen un formato particular, ¿no? Puede ser preguntas de opción múltiple o de opción, de una sola opción o inclusive de preguntas abiertas. Aquí nos vamos a apoyar de una herramienta que ya les comentaré en su momento. Entonces, la idea es hacer una dinámica, ¿no? De estar más o menos, mantenernos estar al día, ¿no? Con los conceptos que vayamos viendo. Entonces, eso está un tanto divertido, ¿no? Parecen juegos, ¿no? Ya se darán cuenta, parece que estamos ahí jugando un poco con la materia, ¿no? Entonces, hasta les va a gustar esta parte de los exámenes tipo quiz. Bueno, eso es en cuanto a la cuestión de exámenes. Vamos a hacer 2 exámenes finales. Yo esperaría que nadie se vaya a final, ¿verdad? Que todos exentemos. Pero bueno, en caso de que a alguien le guste las emociones fuertes, ¿no? Vamos a tener 2 exámenes finales. El primero, la calificación considera un poco su esfuerzo en el semestre, ¿ok? De aquí la importancia que, aunque ya en cierto punto del semestre ustedes ya vean que no van a exentar, aún así hay que tratar de hacer el mejor esfuerzo, ¿no? Para que tengan el mejor promedio posible y no les afecte tanto al momento de hacer el examen, ¿no? Aparte, pues eso les ayuda a prepararse para el examen. Entonces, de ahí este porcentaje de 70-30, ¿no? El segundo final, ese sí ya es completo, ¿no? Lo que obtengan es lo que prácticamente se les pone al final, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí con esta parte? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿No se han espantado? Todo ¿Tantito? bien.
Todo bien. Todavía no. Todavía Por no, ahora. dicen. Por ahora, ¿no? Ustedes dirán, tú síguele y a ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ahorita te decimos si de una vez nos vamos formando en la fila de las altas y bajas, ¿no? Ok. Pasemos ahora con la cuestión de de su laboratorio y de las famosísimas prácticas complementarias que les platiqué hace un momento. Para esto voy a apoyarme con un PDF que ahorita voy a abrir. Entonces, denme un segundito, ahorita lo abrimos. Miren, la cuestión del laboratorio y las prácticas, tuve que hacer una cierta organización, sobre todo porque, bueno, tenemos que combinar la teoría con la práctica, ¿no? ¿Qué sucede? Tienen ustedes un laboratorio, ¿no? Que la idea se supone, ¿no?, que es destinado para hacer prácticas, pero hay un detalle. El laboratorio está externo, ¿no?, a la materia, entonces puede ser que lo cursen con otro, a la teoría, perdón. Puede ser que lo estén cursando con otro profesor. Y entonces dejar completamente digamos, la tarea de hacer prácticas al laboratorio a veces no es suficiente, ¿no? Es decir, en teoría también tenemos que practicar a pesar de que tengan el laboratorio, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en esta materia puede ser que no podemos obligar a los profesores a que den las mismas herramientas o el mismo manejador que se usa en teoría, ¿no? Hay profesores que dan ciertos manejadores o ciertas RDBMS, ¿no? Y hay otros profesores que en el laboratorio también dan otro y no podemos, digamos, homologarlo, ¿no? Por la cuestión de, pues cada profesor decide qué herramientas utilizar. Eso hace que de repente ustedes se confundan un poco, ¿no? En cuanto a lo que se ve en teoría y lo que se ve en laboratorio. Debería haber sido el laboratorio dentro de la materia, ¿no? Pero pues bueno, ahí esas son cuestiones un poco externas a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la idea es tratar de complementar un poco eso, ¿no? Y bueno, el concepto que por ahí se me ocurrió sacar, pues fue el de prácticas complementarias, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Miren, hay un PDF que ahorita les digo en dónde está, que ya que lleguemos a la parte del material del semestre, que se llama Instrucciones Generales. Este PDF básicamente les explica, ¿no?, cómo vamos a trabajar con el laboratorio y con la teoría en cuanto a prácticas. Entonces, básicamente, cuando ustedes vean los documentos, van a encontrar dos archivos, ¿no? Para cada una de las prácticas, van a encontrar un archivo que se llama práctica y el número de práctica. Y también van a encontrar otro PDF que se llama práctica y tiene el sufijo de complemento. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bueno, existen, digamos, dos situaciones, yo diría que tres situaciones diferentes, ¿no? Podemos tener alumnos que están, por ejemplo, inscritos conmigo también en laboratorio y alumnos que están inscritos en otro grupo de laboratorio, ¿no? ¿Quién me dice quién de ustedes está inscrito con otro profesor que no sea yo en laboratorio? O la mayoría están en el grupo de laboratorio del viernes, en nuestro grupo. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. Ok, súper sí. aquí Yo Así me no. lo recomendaron. sí, ¿verdad? Dicen, métete con ese profesor porque es bien barco, dicen, ¿no? Bueno, habría que ver a qué le llamas barco, ¿verdad? Ok, aquí ya salió un compañero o compañera, no alcanzo a ver bien su nombre, que dice que no está. Ok, bueno, son los menos. Entonces, eso está bien porque, bueno, se simplifica un poquito. Ok, ya hay dos. Aquí Javier dice que tampoco está, ni David. Bueno, entonces tenemos esas dos situaciones, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, alumnos que están conmigo en el laboratorio y alumnos que no. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Miren, voy a empezar a explicar lo que sería los alumnos que están
inscritos en otro grupo, ¿no? Miren, los alumnos que están en otro grupo de laboratorio, entonces, para ellos van a tener que hacer, desarrollar los dos documentos, ¿no? Los documentos que dicen práctica N, ¿no? No, perdón, le estoy mintiendo. Para ustedes que están en otro grupo de laboratorio, solamente tienen que hacerle caso a estos PDFs, ¿no? A los complementos. El otro PDF es para los alumnos que están conmigo en laboratorio, ¿ok? O sea, la gran mayoría de ustedes, ¿no? Todos los que están conmigo en laboratorio, entonces vamos a desarrollar este documento PDF, que es el que vamos a revisar en la clase de los viernes. Y la práctica complemento, esa la tenemos que resolver todos, ¿ok? Todos, todo el grupo de teoría, independientemente si están o no conmigo en laboratorio, ¿ok? Bueno, siendo eso, ahora, ¿qué contiene cada documento? Bueno, ¿qué se tiene que entregar? Para los que están conmigo en laboratorio, tenemos que entregar pues todo el ritual de una práctica, ¿no? Que contiene todos estos puntos que ven aquí, ¿no? Lo de la clásica carátula, su introducción, los objetivos, el contenido ya particular de la práctica, que eso se especifica en cada manual, comentarios, conclusiones y bibliografía, ¿no? Tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué flojera hacer todo eso, ¿no? Me imagino que ya llevaron varios laboratorios, ¿no? A lo largo de la carrera y más o menos esto es lo que les piden. ¿Nunca se han preguntado por qué les pedimos todo eso? No. ¿No? ¿Documentación? ¿No? Como que, ¿para qué, no? Dicen, como que alguna vez ¿Llevar un estándar? llevar un estándar. Aparte es uno de los requisitos que nos pide la facultad. Pero uno de los más importantes, diría yo, es tratar de hacerlos que se familiaricen un poquito con documentos formales, ¿no? Redactemos bien, porque uno como ingeniero a veces como nos cuesta la redactada, ¿verdad? Así de, uy, como que no se nos da a veces eso, ¿no? Pero la verdad es que hacer esto es útil, no crean que no se va a usar allá afuera. Por ejemplo, les platico rápidamente, en la industria muchas veces se necesitan hacer documentos formales, ¿no? Imagínense que un buen día en la empresa donde estén trabajando le dice su jefe, ¿sabes qué, ingeniero? Necesitamos cambiar de manejador de base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos justificar ese cambio. Entonces, normalmente a nosotros nos piden que hagamos propuestas, ¿no? Que hagamos ideas, ¿no? Que hagamos propuestas de solución para cambiar algo, para proponer algo, para implementar algo. Eso casi siempre se documenta, ¿no? Y la manera de documentarlo es exactamente este formato. Inclusive ya hay hasta plantillas, en donde tomamos la plantilla y ya nada más se van rellenando las secciones. Y toda plantilla formal, todo documento formal, incluye como mínimo estos puntos que ven aquí. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy triste o feo, diría yo, que de repente leer documentos ya allá afuera, y de gente que redacta terrible. O sea, no sé qué hicieron o qué no hicieron o por qué hacen esas cosas, ¿no? Y se ve muy mal, ¿no? Como profesionales, digo, no nada más es enfocarnos a lo técnico, ¿no? Sino también de repente hay que entrarle a esto. O sea, si vieran luego a veces una redacción tan horrenda, así de faltas de ortografía, no, bueno, entonces, y esto ya en la industria, o sea, es muy grave, ¿no? Entonces, un poquito la idea es esa, ¿no? Que desde ahorita se familiaricen con la redacción de documentos formales para simular un poco de la cuestión de generación de este tipo de documentos para, pues, proyectos, ¿no? Reales. Ok, dentro de estos elementos, bueno, hay una rúbrica que también va a estar también aquí disponible, que se llama Rúbrica General de Prácticas. Esta rúbrica básicamente les explica cómo debería de estar elaborado su reporte, pues para que obtengan la máxima calificación. Si quieren después con calmita y lo revisan, pero bueno, ahorita a grandes rasgos podemos comentar.
qué debe de contener su reporte para que pues saquen la máxima calificación, ¿no? De entrada, bueno, hay una cuestión de formato, ya saben, ¿no? Su carátula debe de contener todos estos elementos, ¿no? El nombre y el número de prácticas, su número de equipo. Si es el caso, en nuestro caso no vamos a usar número de equipo. Simplemente con que vengan los nombres de los integrantes es suficiente. Su grupo de teoría, su grupo de laboratorio. Aquí, aunque estemos en el mismo profesor, hay que indicarlo, ¿no? El nombre del profesor y el semestre y fecha de entrega. Para la introducción, muy importante, en la introducción hay que saber redactar una introducción, ¿no? ¿Quién me dice que realmente debería de llevar la introducción? Este punto de aquí. Normalmente en sus reportes, ¿qué ponen en la introducción? Una breve introducción de lo que se va a ver, o sea, muy, muy ligera. Ajá. El cómo y bueno, algunas veces la finalidad y una muy breve conclusión. Bueno, en la introducción básicamente ponemos un texto muy breve, como bien comentan. Básicamente la idea es redactar de qué trata el documento, ¿no? Qué se va a hacer en ese documento o las actividades que se van a hacer, ¿no? En este documento se explica el proceso de instalación de una base de datos, ¿no? Se hacen uso de tales herramientas, etcétera, etcétera. Muy, muy breve. Entonces, me ha tocado ver de repente reportes que ponen, por ejemplo, si la práctica es de instalación de la base de datos, me ponen ahí la historia de Linux, ¿no? La historia de las bases de datos, pues no es el chiste, ¿no? Esto también sobre todo va enfocado a que también se vayan preparando, sobre todo por si escriben o redactan una tesis, ¿verdad? Alguien bueno, tal vez ahorita todavía ni se preocupan por eso, ¿verdad? Pero no sé, tal vez la preguntan, todavía no me sabrían responder la verdad, pero alguien tiene planeado cómo titularse o todavía no piensan en eso. Todavía no, ¿verdad? O ya, o alguien ya. Yo ya. Por prácticas. Prácticas Tesis. por Sí. experiencia profesional, ¿no? Ujú, ujú. Ok. O por diplomado. Por diplomado. Diplomado, ¿verdad? Diplomado. Sí, pues que papá nos compre el diplomado, ¿verdad? No, no es cierto. Está bien, es una buena opción, pero ¿y la tesis? ¿Alguien tiene planeado hacer tesis? ¿Le gustaría hacer tesis? ¿Nadie? Yo sí quiero. Sí, yo también. Sí, ¿no? Yo les recomendaría, piensen en una tesis. De repente a veces nos espanta, ¿no? Porque, uy, no, ¿cómo voy a plantear un tema, ¿no? ¿Cómo voy a redactar? ¿Cómo voy a investigar? En realidad, están locos, dicen acá, ¿no? Están locos, ¿no? La verdad es que les pueden dejar buenas experiencias, hacer muy buen conocimiento. Si eligen un tema que les guste, que les agrade, van a ver que es un proyecto muy, muy interesante y sobre todo porque la tesis perfectamente puede ser un proyecto que pueden incluir en su currículum. Inclusive les puede ayudar a conseguir trabajo. Y se los digo por experiencia propia, ¿no? A mí la tesis me ayudó para encontrar mi primer trabajo y pues fue un trabajo pues bueno, ¿no? Y con la pura tesis, ¿ok? Entonces dicen aquí, ¿no? 1000 formas de morir en una tesis, ¿no? No, más bien, si eligen bien el tema, ¿no? Verán que va a ser algo pues realmente interesante y hasta divertido, ¿no? Sí puede llegar a ser un poco pesado, pero al final vale la pena bastante, ¿no? Entonces, y esta parte de redacción pues les ayuda un poco, ¿no? Aquí, y si no, por lo menos se vuelven expertos en Word, ¿no? Con la redacción de la tesis, pero bueno. Ok, entonces eso es en lo que va en la introducción, ¿no? Los objetivos casi siempre, más bien siempre se especifican en el manual, entonces de eso pues no hay mucho que hacer, ¿no? Aquí más o menos les dice, ¿no? ¿Qué pasa si hacen mal, ¿no? Básicamente hay una penalización que viene aquí en la rúbrica. Bueno, después viene el contenido, ¿no? El contenido ya depende de cada práctica. En cada práctica se pone qué lleva, ¿no? Qué lleva cada práctica.
Ya eso es particular. Después viene la cuestión de las conclusiones y comentarios, ¿no? Aquí sí me interesa mucho comentarles que en sus conclusiones me especifiquen, primero que nada, cómo se sintieron en la práctica. Por ejemplo, se vale poner si aprendieron, si no aprendieron, si les gustó la práctica, si estuvo muy pesada, ¿no? Un poco de feedback también con el afán de mejorar, ¿no? La idea, la finalidad de cualquier práctica, ¿no? La finalidad general, pues es que les aporte conocimiento, ¿no? Que puedan reafirmar el concepto que se esté revisando. Entonces aquí se vale poner eso, ¿no? No tanto la clásica conclusión que me pone, ¿no? Se cumplieron los objetivos de la práctica, ¿no? Pues realmente son prácticas de escuela, ¿no? En la que están diseñadas para que el objetivo generalmente se cumpla, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos casi desde el inicio, ¿no? No son prácticas de investigación como para saber si vamos a cumplir con el planteamiento, ¿no? Entonces, en realidad preferiría que escribamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Si aprendieron, si no aprendieron, ¿no? Creo que eso es más valioso, ¿no? De poner que simplemente se han cumplido los objetivos. Y bueno, obviamente, pues la bibliografía, ¿vale? Entonces, ya si quieren después con calmita lean esta rúbrica para que pues estemos al tanto de qué es lo que se evalúa en cada reporte, ¿no? Bueno, entonces, regresando aquí al otro PDF, ese es el contenido del reporte. Entonces, como les comentaba, dependiendo si estamos en laboratorio conmigo, entonces hay que hacer todo esto, ¿no? Y seguramente se están preguntando los que están con otro profesor. Dirían, ¿a poco yo también voy a tener que hacer todo eso? ¿No? Para los alumnos que están con otro profesor, se simplifica un poco, ¿no? Para estos alumnos, para ustedes solamente nos vamos a enfocar, como les comentaba, a las prácticas complementarias porque, bueno, ustedes tienen que hacer los reportes que su profesor les pida, ¿no? En el laboratorio. Que, bueno, afortunadamente en nuestro caso son los menos, ¿no? Y, bueno, tienen la ventaja de que si están con otro profesor, van a aprender otro manejador y entonces, pues eso es bueno, ¿no? Tienen 2 manejadores que van a dominar al fin de semestre. Para ustedes, entonces, del lado de la teoría, lo que vamos a entregar nada más va a ser un reporte que va a ser de su práctica complementaria y lo único que va a contener es su carátula y el contenido directo y sus conclusiones. Únicamente estos 3 puntos. ¿Ok? Esto pues porque ustedes tienen que hacer reportes adicionales con su profesor de laboratorio. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Bueno, repito, la verdad es que si yo quitara las prácticas complementarias de la teoría, la verdad es que nos quedaríamos muy cortos, ¿no? Necesitamos practicar también en la teoría. Entonces, de aquí la cuestión de las complementarias. ¿Ok? Muy bien, entonces, no sé si hay alguna duda de esto, de más o menos de la dinámica. Yo, profe, Adelante. los que estamos con usted en el laboratorio, en las prácticas complementarias, ¿también cumpliría la rúbrica que nos enseñó hace rato Es o correcto. como ahorita? Ah, ok. Es correcto. Como están conmigo en laboratorio, tenemos que cumplir con toda la cuestión de la rúbrica. ¿Ok? O sea, para entenderlo fácil, los que estarían exentos de todo este formalismo serían los que están con otro profesor. ¿Ok? Los que están con otro Ok. profesor en laboratorio solamente tienen que entregar estos 3 puntitos que ven aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ya toda la cuestión de la introducción, todo ese formalismo, ya se los va a pedir su profesor de laboratorio. ¿Ok? Bueno, de cualquier forma, ¿no? Conforme vayamos avanzando, si hay dudas, me pueden ir preguntando, ¿no? Pero sí quise aclararles esto para no causar confusión con la dinámica de las prácticas, ¿no? Bueno, entonces voy a regresar ya a, a la parte de la evaluación.
Entonces este también ya lo voy a quitar y estábamos acá, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a cuestiones de prácticas. Las tareas, miren, las tareas son muy pocas, realmente son pequeños conceptos que se dejan investigar, algún concepto que complemente lo que estamos viendo, el tema que estamos revisando. Normalmente cuando estamos en clases presenciales, las tareas se dejan a mano. Ya sabrán, ¿no? Por aquello del copy-paste, ¿no? Me han entregado a veces hasta tareas que hasta la liga le ponen, ¿no? Para mayor información de clic aquí, ¿no? Y así de, pues, ¿cómo le hago, no? Si me entregan en papel. Entonces, la idea es que las prácticas sean a mano y que tengan bibliografía, ¿no? Estos 2 puntos para que la tarea cuente. En esta modalidad, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, sería... sigue siendo a mano, nada más que ahora lo que harían ustedes es, pues escanean su práctica, ¿no? Escanean la práctica y pues ya la subimos a Classroom, ¿no? Ahorita platicamos. Todo lo que vamos a entregar, vamos a utilizar Classroom. Ya ven que en el correo que les mandé, ahí les comenté que vamos a utilizar esa herramienta para el control de las evaluaciones, ¿no? Bueno, los ejercicios. En cada capítulo del temario hay una serie de ejercicios. Esta serie pues nos va a ayudar a reafirmar conceptos. Estas series de ejercicios se evalúan en clase. Vamos a dar una fecha de entrega y en esa fecha de entrega, una vez que se llegue la fecha, en clase revisamos, evaluamos los ejercicios. Ustedes mismos van a revisarse sus ejercicios y ahí ponemos la calificación. Entonces, procuren que el día que hagamos la revisión no falten, pues para que puedan calificarla, ¿no? Aquí este semestre van a tener la ventaja de que la clase se graba, ¿no? Como les comenté también en el correo, la clase se graba. Si por algún motivo no pudieron asistir, bueno, pueden revisar el video para que puedan calificar sus ejercicios, ¿no? Entonces, a esto me refiero con los ejercicios, ¿no? Proyecto final. Para el proyecto final podemos hablar de él, yo creo que más o menos cuando llevemos como cerca del 50% de avance del temario, ya podríamos empezar a platicar. En semestres anteriores me tocó que los alumnos ya empezaron a preguntarme del proyecto, ¿no? A algunos de ustedes les gusta empezar a adelantar el proyecto en etapas tempranas, no hay problema, lo podemos hacer. Recuérdenme más o menos cuando vayamos a un poquito por ahí del 45%, que será por ahí de casi un poquito antes de medio semestre. Si quieren, ya podemos empezar a revisar puntos del proyecto por si desean irlo adelantando, ¿no? De manera opcional. Y hasta aquí sería todo lo que es la cuestión de la evaluación de nuestro curso. Entonces, preguntas, comentarios, ¿están más o menos de acuerdo con los porcentajes? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que sería el grupo de usuarios. Profe, una duda. Adelante, adelante. Para las tareas, se puede utilizar, bueno, por ejemplo, el iPad y puede ser a mano y nada más con el... Con la herramienta. Ajá. Sí, está bien, puede ser así. No hay problema. Y ya nada más mandas tu archivo. Ok, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, el grupo de usuarios. En el correo del viernes que les envié, les hice mención, ya todos ahorita están inscritos en el grupo de usuarios, que lo voy a abrir aquí. Entonces, vamos a ver. Este grupo de usuarios va a ser nuestro mecanismo principal de comunicación. Estos grupos los he mantenido desde las clases presenciales, no es algo nuevo. No sé si vieron por ahí, bueno, cuando ya empiecen a recibir correos se van a dar cuenta que llevamos un contador. Ahorita llevamos como en el 5,000 y pico, o sea que hemos enviado más de 5,000 correos en este grupo. Y ya realmente ahorita para estas alturas ya este grupo se convirtió pues en todo un acervo de conocimiento que hay aquí adentro. La finalidad de este grupo, como les comenté en el correo, pues es
uno que tiene las ligas, ¿no? Al estar inscritos en el grupo, tienen el acceso hacia la carpeta de Drive. El día de ayer ya acepté todas las solicitudes. Bueno, no sé si todavía tengo pendientes. Así, miren, tengo una solicitud pendiente. De una vez la voy a aceptar. Entonces, al estar ya todos en el grupo, tienen acceso a la carpeta de Drive. Si ustedes dan clic aquí en la carpeta de BD, justamente los va a llevar a la carpeta compartida. Aquí es donde están todo el material de la asignatura. Entonces, esta es la estructura que van a encontrar. Obviamente nosotros en nuestro grupo de teoría, bueno, esta es la carpeta con la que vamos a estar trabajando. Aquí tienen todo el material por cada uno de los temas en la parte teórica. Para la cuestión de las prácticas complementarias, lo que les comentaba, aquí en las prácticas están como ya, bueno, no les he platicado, pero vamos a hacer, fíjense, a nivel coordinación de la asignatura tenemos que hacer 13 prácticas, pero aquí en mi caso particular vamos a hacer una más, por eso empezamos en la práctica 0. Ahorita les explico por qué empezamos en la práctica 0, ¿ok? Y lo que les decía, bueno, aquí está su rúbrica general, las instrucciones generales, y por cada práctica están, lo que decíamos hace rato, una práctica, la práctica de laboratorio y la complementaria, ¿no? Esto se repite por cada una de las prácticas. Bueno, entonces, la otra finalidad del uso de este grupo es que estemos en comunicación y nos sirva como foro, ¿no? Aquí, a lo largo de los semestres, lo hemos usado para subir sus dudas, ¿no? Comentarios, cualquier duda que tengan, se vale subir preguntas. Oye, ya me atoré en este ejercicio, alguien sabe cómo se resuelve, o me está saliendo un error en esta práctica, ayúdenme, cosas del estilo, ¿no? O sea, más o menos seguir una dinámica seguramente han utilizado Stack Overflow, ¿no? A lo largo de su carrera, ¿no? Para resolver dudas, ¿no? Entonces es un poquito la idea, mantener aquí todo el historial, ¿no? Entonces muchas veces cuando nos atoremos pueden venir y hacer una búsqueda aquí en el campo de búsqueda de algo de algo que a lo mejor tienen problemas, y a lo mejor aquí encuentran la respuesta, ¿no? Todos los errores se van documentando aquí, entonces pueden utilizarlo como un repositorio de dudas, ¿no? Para resolver algún problema al que se enfrenten, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al grupo de usuarios. De aquí también voy a tomar participaciones. Entre más activos sean en el grupo, más participaciones pueden tener, ¿no? Cuando envíen un correo, ustedes pueden contestarlo si se saben la respuesta, ¿no? A veces de repente yo me tardo a veces un poquito en contestar, pero si ustedes saben la respuesta, pues pueden ayudarse entre ustedes mismos, ¿no? Traten de usarlo, ¿no? Estemos lo más activo posible. Traten de participar lo más que se pueda. Algo que comentaba el día de ayer con los otros grupos es, en esta modalidad, no voy a poder ubicarlos tan bien como en clases presenciales, ¿no? Porque pues sí veo aquí sus nombres, pero es un poquito complicado empezarlos a ubicar, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es participen, ¿no? De preferencia, traten de participar lo más que se pueda, ¿no? Prendan su micrófono y participen, pues, para que nos ubiquemos, ¿no? Y al final los pueda yo ayudar, ¿no? Con cualquier problema que pudieran tener. Bueno, para enviar un correo, ya también les envié la dirección de correo. En nuestro grupo, este es el que nos corresponde, ¿no? Este de aquí, porque el otro es el del plan 10, entonces ahí nada más no se vayan a confundir. Este es el grupo de nosotros, BD-FI, porque el otro es BD-FI-10. Entonces, para enviar un correo a todo el grupo, utilicemos esta dirección de correo, ¿no? Esta que ven aquí, ¿ok? Bueno, ya si es algo muy particular, ¿no? Si es algo que realmente no quieren compartir con el grupo, bueno, pues entonces me pueden enviar un correo directo,
¿vale? Ok, entonces ya platicamos de las carpetas compartidas, entonces viene la bibliografía. En la cuestión de la bibliografía, aquí les puse algunos libros que son los que considero como los más interesantes o los más útiles, ¿no? Realmente no van a necesitar tanto de un libro, ¿no? Con las notas que les voy a pasar, yo creo que es más que suficiente, pero bueno, aquí están algunos materiales extra. Este primer libro es el que más les recomendaría, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho. Viene bastante ilustrado, ¿no? Está bastante didáctico y trae todo el temario del curso, ¿no? Y bueno, vienen otros más que se los puse aquí, ya si quieren después con calma. Para cuestión de modelado es muy bueno, ¿no? La cuestión sobre todo de modelado, de diseño conceptual, es bastante interesante, ¿no? Hasta la Biblia del SQL aquí les puse, ¿no? Bueno, como algunos de ustedes ya sabrán, en nuestro curso, perdón, vamos a ver el manejador que vamos a estar utilizando va a ser Oracle, ¿no? Entonces aquí les puse algunas de las guías, ¿no? La documentación oficial también del manejador les puede ayudar, ¿vale? Esas pues están disponibles en internet, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí sería la cuestión de la bibliografía. ¿Preguntas, dudas de esto? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Sí. Y ahora sí ya continuamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya un poquito de lleno a la clase, con el objetivo. En esta clase, ¿cuál es lo que perseguimos al final del semestre? Bueno, al final del semestre debemos ser capaces de, a partir de un problema real, ¿no? De un caso de estudio, vamos a tener las habilidades para diseñar, hacer uso e implementar sistemas de bases de datos, ¿no? Es decir, desarrollar todo el ciclo de desarrollo de una base de datos, desde que nos presentan el problema en un enunciado hasta que lo implementamos, ¿no? Y un poquito inclusive de cuestiones de refinamiento, ¿no? Entonces ese es el objetivo general del curso. El temario. Como pueden ver, el temario está bastante extenso. Sí lo cubrimos, ¿no? Ya en este plan, con las 6 horas que tenemos de teoría, nos alcanza bastante bien para cubrir los 11 temas. Entonces, lo he organizado en 4 partes. La primera parte es un tanto teórica, ¿no? Que nos va a servir mucho sobre todo para la cuestión de modelado. El primer examen parcial va a abarcar los primeros 3 temas, ¿no? Estos primeros 3 temas, hasta aquí va a venir el primer parcial, ¿ok? Que es netamente teórico, ¿no? Hay ejercicios, obviamente, pero hay muchos conceptos teóricos aquí. Posterior ya al primer parcial nos enfocamos a la cuestión de modelado. Este tema, sobre todo, el tema 4, casi que póngale por ahí márquenlo o acuérdense muy bien de este tema porque este es uno de los más importantes del semestre. Aquí es donde realmente ya vamos a aprender a hacer modelado y diseño de bases de datos. Lo que son el tema 4, 5 y 6, todos se enfocan a cuestiones de modelado. Entonces, el segundo parcial, básicamente abarcan estos 3 temas, ¿no? Tema 4, 5 y 6, que tiene que ver con todo lo que es modelado, ¿no? Temas muy interesantes y repito, son muy útiles sobre todo en la industria, ¿no? Si les contara cada diseño que he visto allá afuera, que digo, no, bueno, no puede ser, ¿no? De milagro y funciona este sistema. Bueno, hasta este punto, hasta el tema 6, más o menos nos alcanza la mitad para ver la mitad del semestre, ¿no? Más o menos por aquí llegamos a la mitad del semestre y posteriormente ya viene la parte de la implementación. En
en la implementación trata de revisar todo lo que es la programación de bases de datos con SQL. Los primeros, el tercer examen parcial son los temas 7 y 8, que son estos dos temas. ¿Ok? Y el último examen parcial sería los temas 9 y 10. Igual en el tema 9, pónganle aquí una marca. El tema 9 es de los más importantes también en la asignatura. Entonces pueden, una anécdota que quisiera comentarles de este tema 9, en algún semestre un alumno, ya que había cursado la materia, se fue a buscar trabajo, ¿no? Y van a ver que en la gran mayoría de los trabajos, prácticamente en cualquier trabajo que tenga que ver con sistemas, casi siempre les piden entrevistas. En la entrevista les pide, les ponen ejercicios de bases de datos y la gran mayoría preguntan de consultas, ¿no? Y llega este chico y me dice, no, ¿qué crees? Que vengo contento porque las consultas que me preguntaron estaban súper fáciles, ¿no? Entonces, aquí sí hago mucho énfasis, ¿no? En el tema nuevo porque es de lo que más se utiliza allá afuera. Bueno, el último tema, ¿no? El número 11. Este es un tema extra, no está como tal en el temario, pero me gusta mucho darlo porque, bueno, es algo que también que no sé si ya han oído hablar de ustedes, de las bases de datos NoSQL, que hoy en día también se utilizan bastante, ¿no? Entonces vamos a revisar aquí una manera totalmente distinta a lo que vemos en todo el semestre de cómo podemos también implementar bases de datos, ¿no? Se me pasó preguntarles hace rato, ¿alguien tiene ya experiencia con bases de datos? ¿Ha trabajado en algún proyecto con SQL o algo del estilo? ¿O todos son completamente primerizos? ¿Sí han trabajado un poquito? Sí. Sí. Un poquito. Ok, ¿con qué manejadores han trabajado? Platiquen. Postgres, MySQL Ok, muy bien. y MariaDB, que es casi lo mismo. Ajá, que es como que Postgres, MySQL, MariaDB. Muy bien. Ok. ¿Nadie ha trabajado con Oracle? No. No. Sí, yo he Bueno. trabajado un poco con Oracle. Poquito. Sí, un poco. Ok, muy bien. Entonces, no estamos tan en ceros, ¿no? Eso es bueno. Así sirve que me voy más rápido. ¿No es cierto? Bueno, este es un curso para empezar completamente de cero. De repente también me he visto que hay mucha gente que empieza ya a moverle a las bases de datos, pero sin realmente tener los fundamentos teóricos, ¿no? Y cuando se dan cuenta, cuando los revisamos, se van a dar cuenta de que pues, sí son muy importantes, ¿no? Sobre todo para generar buenos diseños. Ok, entonces hasta aquí sería la cuestión del temario, ¿vale? Preguntas en general de lo que llevamos hasta ahora, ¿todo bien? Sí. Todo bien, profe. Ok, ¿no dudas? bien. Bueno, siendo así, pues al mal paso darle prisa, ¿verdad? Entonces, pues empecemos a revisar el tema número 1, ¿no? Que es el de sistemas de bases de datos. Este PDF también ya lo tienen, les digo, este semestre son suertudos porque, fíjense, tienen clases grabadas, tienen apuntes en PDF, ¿no? Entonces tienen un montón de material este semestre, que normalmente en clases presenciales no lo tienen. Entonces, vamos a empezar con el primer tema. Déjenme abro aquí rápidamente el PDF. Déjenme lo paso acá con este editor. De repente tengo que batallar aquí un poquito con el Zoom. Ya cerré aquí la herramienta. Entonces, apuntes tema 01, perdón, está acá en PDF. Se me esconde, oigan, el PDF, ya acá lo vi. Ok, bueno.
vamos a empezar con el primer tema, que es este que están, sí visualizan el PDF, ¿sí lo ven? Sí, sí, Sí. sí. Sí, Sí. profe. Ok, muy bien. Entonces, el primer tema vamos a revisar se llama sistemas de bases de datos. Es un tema muy teórico. Básicamente vamos a revisar los conceptos fundamentales de la teoría de bases de datos. Entonces, el primer tema que vamos a revisar se llama datos e información. Y normalmente empiezo el semestre con la pregunta que observan aquí. ¿Por qué son tan importantes los datos? ¿No? Como para dedicarles todo un semestre a revisarlos, ¿no? Bueno, aquí ya ven la respuesta, ¿no? Sobre todo ya ustedes también están muy inmersos, ¿no? En toda la revolución que en estos últimos años se ha venido, ¿no? Con toda la cuestión del Big Data, ¿no? De Data Science, todos esos conceptos que en su momento platicaremos, ¿no? Pero pensemos en el siguiente escenario, ¿no? Imagínense una empresa sin sus datos, ¿no? Piensen, por ejemplo, imagínense que un buen día les mandan un correo de la facultad y les dicen, estimado alumno, le notificamos que hemos perdido sus datos, ¿no? Pero no se preocupen, su inscripción en la UNAM está garantizada, pero nada más hay un pequeñito detalle, que van a tener que volver a cursar todos sus semestres, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes ahí? Igual y es bueno, ¿no? A lo mejor para algunos les conviene, pero normalmente no, ¿verdad? Entonces, imagínense qué pasa si una empresa, si una compañía pierde sus datos, ¿no? Imagínense una empresa sin los datos de sus clientes, ¿no? O una empresa sin los datos de los productos que vende. O sea, simplemente no podría operar, ¿no? Se dice, ¿no? que los datos representan prácticamente el activo más valioso de una empresa, de una organización. Y es correcto, ¿no? A partir de ellos es donde surge todo el funcionamiento de todo este tipo de organizaciones, ¿no? Y bueno, en los últimos años el incremento de los datos ha tenido, más bien la cuestión del almacenamiento de los datos ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Hoy en día hay empresas que generan teras y teras, inclusive en cuestiones de horas, ¿no? O en días, ¿no? O hay empresas que generan hasta por ahí ya de los órdenes de los petabytes, ¿no? En un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? No se diga empresas grandes como Facebook, Amazon, etcétera, ¿no? Nosotros en nuestras máquinas con un disco de 1 tera ya somos felices, ¿no? Ahora imagínense si hablamos de petabytes, ¿no? En donde, pues básicamente un petabyte está formado por, ¿se acuerdan? 1024 teras, ¿no? Entonces imagínense estar generando 1024 teras en un día, pues ya es todo un reto para administrar toda esa cantidad de datos, ¿no? Entonces, pero en sí vayamos a lo más básico, ¿no? Antes de ver aquí el PDF, quisiera que me ayudaran a definir qué entenderían por dato, qué definición se les ocurre para describir este concepto. ¿Quién me dice? ¿Qué será un dato? ¿Podría ser elemento mínimo de información? Ok. Es una definición muy común, ¿no? Que a veces encontramos, ¿no? La unidad mínima de la información. Ok, está bien. Algo un poquito más sencillo de entender podría ser, si ustedes se fijan aquí en la imagen que tienen a la derecha, ¿no? Esto podría ser un ejemplo de lo que es un dato, ¿no? Una manera también de entenderlo, el dato al final de cuentas son símbolos, ¿no? Pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser caracteres, ¿no? Que por sí solos realmente no me dicen nada, ¿ok? Pero es súper importante almacenarlos, ¿no? Otra manera de definirlo también como conjunto de símbolos en bruto, ¿no? Por ejemplo, en inglés sería algo así como el raw data, ¿no? Sería su equivalente en inglés, ¿no? Entonces, conjunto de símbolos en bruto que se obtienen a través de distintos medios, ¿no? Que pueden ser instrumentos, sensores, ¿no? Etcétera.
Y bueno, sobre todo hoy en día esto podemos ilustrarlo mucho con un concepto que a lo mejor ustedes ubican bien, que es el famoso concepto de Internet de las cosas, ¿no? ¿Alguien sabe de qué se trata ese concepto? ¿O ha escuchado hablar de ese término? Sí, ¿Quién me dice qué dice o de qué se trata ese concepto? pues es la interconectividad entre diferentes componentes electrónicos, ¿no? Ok, la idea de que ahora los componentes electrónicos ya se comuniquen o que intercambien, sobre todo datos, ¿no? Que generen datos. Por ejemplo, la idea de que a lo mejor imagínense un dispositivo que se instale en el cuerpo de un paciente, a lo mejor que mide la frecuencia cardíaca, ¿no? Y que esté generando mediciones cada cierto periodo para estar monitoreando la salud de un paciente, ¿no? ¿Se imaginan la cantidad de datos que pueden producir estos dispositivos, ¿no? En un día, en un mes, en un año, ¿no? Y si lo multiplicamos por los usuarios, pues ya se imaginarán cuántos datos, ¿no? Cuántos de estos simbolitos en bruto puede estar generando uno de estos dispositivos. Entonces, esas ideas hoy en día ya es una realidad, ¿no? Entonces, de ahí es donde generamos tanto volumen de datos, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué me sirve tener todos esos símbolos, todos esos datos en bruto, ¿no? Por ahí guardados, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de captar, de recopilar o de almacenar todo eso? ¿Acceder a ellos? Analizarlos. Exacto, acceder y analizarlos, ¿no? Por sí solos los datos no me dicen nada, ¿no? Simplemente son símbolos, números, letras, caracteres que ahí están guardados. Pero entonces viene el siguiente paso, ¿no? Esto nos hace hablar del siguiente concepto que es información. De acuerdo a lo que hemos platicado, diríamos que estos dos conceptos son sinónimos o son cosas diferentes. Son diferentes. Son cosas distintas, ¿no? Sin embargo, están relacionadas, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el concepto de información? Un conjunto de datos. Es un conjunto de datos, pero falta algo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen que ven, pues es un conjunto de datos, ¿no? Pero que ya tienen cierta estructura en su modo de guardado. Bueno, yo lo veo así. Okay. ¿Ya nos dicen algo? Es cuando... O que tienen algún significado. Ok, muy bien. Sí, ya tienen un contexto, ¿no? Todos los datos juntos. Exacto. Ahí hablamos de dos palabras clave, contexto y procesamiento. Los datos pueden ya estar formateados, pueden tener ya una estructura. A lo mejor aquí en la imagen los ven un poco raros, ¿no? Pero a lo mejor les podemos dar una estructura, a lo mejor tabular. Ahí es donde ya entran los modelos de datos. Dependiendo del modelo es la manera en cómo se estructuran. En el caso de nuestro curso es el modelo relacional los organiza de forma tabular, ¿no? Como si fuera una hoja de Excel. Aunque ya estén aquí estructurados, seguimos sobre el formato, todavía siguen siendo datos, todavía no podríamos clasificarlos como información, ¿ok? Simplemente los estamos estructurando de una manera homogénea. ¿En qué momento pasamos a la información? Básicamente cuando les aplicamos un procesamiento, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una fuente de datos. Esta fuente de datos va a estar representada de manera homogénea, ¿no? De manera adecuada. Les aplicamos un procesamiento y a partir de este procesamiento es donde ya ahora sí obtenemos la información. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿no? El resultado de este procesamiento es lo que me genera información. ¿Vale? Ahora, como parte de este concepto, ¿no? Esta información, este resultado genera una serie de características, ¿no? Como pueden ver aquí, una de las principales características de la información, y como ya bien lo comentaban, es que me produce un significado. Esta es una característica que diría yo una de las más importantes, ¿no? Porque aquí es donde ya entendemos qué me están diciendo esos datos, ¿no? ¿Qué me están representando? ¿Qué me quieren decir? Y no saben cómo la cantidad de beneficios que
que se producen a partir de descubrir ese significado, ¿no? De ahí es donde surgen todas las áreas que seguramente han escuchado, ¿no? De Business Intelligence, Big Data, ¿no? Data Science y más allá, ¿no? Los beneficios, entre más datos tengamos, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de encontrar más significados, ¿no? Y ahora quisiera que me dijeran ustedes, ¿para qué quiero encontrar ese significado? ¿No? Para tomar decisiones. Muy bien, muy bien. Ese es casi prácticamente uno de los objetivos, ¿no? Me van a permitir tomar decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones, pues me van a permitir obtener beneficios, ¿no? Mejorar mis ventas, mejorar mis ingresos, mejorar mi desempeño, depende del contexto en el que estemos laborando, ¿no? Muy bien. Otras características de la información, ¿no? Puede ser estas características que ven aquí. Aparte del significado, la información tiene obviamente una importancia, normalmente es una importancia muy elevada, ¿no? Hay empresas que el éxito está totalmente dependiente a lo que se obtenga, ¿no? de realizar análisis de datos. La información tiene una vigencia también, ¿no? Puede ser que los datos que analicemos sean correctos, sean adecuados, pero solamente en cierto periodo de tiempo. La validez, y aquí es un punto donde nosotros tenemos mucho que ver. Para que la información o el significado que descubramos sea válido, ¿qué creen que se debe cumplir? Porque también podríamos obtener información que sea errónea. ¿Están de acuerdo? ¿Qué debería de cumplirse para que esta característica esté presente en la información? ¿Se les ocurre algo? Haber sido revisada. Que se pueda ¿Un verificar. estándar? Que se pueda verificar, que cumpla con estándares, pero hay algo más allá que es donde ya entra directamente la materia, ¿no? La respuesta es que los datos que sean correctos, que estén almacenados de manera correcta y que no presenten problemas de inconsistencias. Porque si los datos presentan problemas de inconsistencias, ¿qué va a pasar cuando los analicemos? Pues vamos a generar información que no va a ser válida. ¿Ok? ¿Y por qué creen, y en qué situaciones creen que sea factible que se generen inconsistencias? Una de las razones es por un mal diseño. ¿Ok? Si nosotros producimos o generamos diseños incorrectos, vamos a provocar inconsistencias y por lo tanto vamos a provocar que al momento de hacer análisis, pues generemos conocimiento erróneo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y ese es uno de los objetivos de la materia, ¿no? Que nuestros modelos generen información, más bien generen los datos, no caigamos en cuestiones de inconsistencias. Esos conceptos los vamos a revisar un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, entonces ya comentábamos, ¿no? La utilidad de la información, sobre todo es para la cuestión de la toma de decisiones, ¿no? Y obtener beneficios, y puede ser eso tan grave o tan importante que hasta pues podemos poner en juego esta parte de aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar un ejemplo muy, muy básico. Toda esta cuestión de todo este proceso, todas estas etapas de registrar datos, procesar datos y al final obtener información se hace a partir de varias etapas, ¿no? Básicamente son 3 etapas en donde que necesitamos cubrir para llegar a obtener todas estas características que estamos revisando, ¿no? Un ejemplo es lo que ustedes hacen cada fin de semestre, ¿no? Cuando es la clásica encuesta hacia el profesor, ¿no? Cuando dicen, llegó la hora de la venganza, ¿no? Y ahora sí, va la mía, dicen ustedes, ¿no? Cuando hacen la encuesta, ¿no? Aplicamos justamente este proceso, estas etapas, ¿no? La primera etapa, que se le conoce como la etapa de entrada de datos,
que es la primera etapa que tenemos que cubrir. Es donde captamos los datos de diversas fuentes, ¿no? En este ejemplo puede ser la encuesta de un profesor que se captura de forma manual. Otros ejemplos pudiera ser la captación de datos a través de dispositivos, de sensores, ¿no? De algún dispositivo diverso, ¿no? Sobre todo y con la cuestión del Internet de las cosas. Estos datos deben una vez que están captados, deben de almacenarse de manera sistemática, de manera homogénea, para que puedan ser procesados, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cosa así, ¿no? También considero que... Una cosa así. Entonces, considero que mi nivel de inglés nunca ha sido... Como pueden observar aquí... alto. O sea, necesito repasar los temas y por lo mismo ¿Cómo? en los paros no alcancé a ver todo el temario. Pero en los demás me cuesta trabajo ese lo de... Deben un segundito, perdón. Y en los futuros. Ya, perdón, no sé si escuchan por ahí una voz. Sí. ¿Qué tengo aquí? Sí. Tengo aquí pero muy querido. muy querido ahora. Es que aquí tengo aquí una sobrina que también está tomando clases y estaba participando en su clase, pero bueno. Así es esto, ni modo, ¿no? De repente hasta el internet nos andamos quitando, pero bueno. Ya, perdón. Entonces, miren, una vez que captamos estos datos, ¿no? Los almacenamos de manera estructurada, de manera homogénea para que se puedan procesar. Y aquí es lo que les comentaba. Si ustedes observan esta pequeña tabla, en esta muestra, esto sería qué concepto de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Serían datos? ¿Sería información? ¿Qué será? ¿O será ya...? Información. Información. ¿Será? Datos. No, siguen siendo datos, ¿no? Porque Sí. Un conjunto de datos. Ajá. Es correcto. Siguen siendo datos todavía, ¿no? Están estructurados, están ya bien formateados, están representados con tipos de datos adecuados, ¿no? Pero siguen siendo datos, porque si ustedes se concentran únicamente en la tabla, ¿qué les dicen todo esto? ¿Realmente están de acuerdo que no nos dicen nada? O sea, lo único que vemos que son letras, números y ya, ¿no? Detectamos cierta estructura, ¿no? Detectamos cierto formato, pero hasta ahí. Pero todavía hay un mensaje por ahí que tiene esta tabla, pero que todavía no hemos descubierto qué es, ¿no? Viene la siguiente etapa, que sería ahora sí la obtención de la información, ¿no? Viene la siguiente etapa. Entonces, en esta etapa, ahora sí, ya vamos a transformar esta tabla que ven aquí en información. Que el procesamiento puede ser algo muy sencillo o muy elaborado, todo va a depender de la cantidad del volumen de datos y también de lo que queramos encontrar, ¿no? Pero, por ejemplo, un procesamiento muy, muy sencillo que pudiéramos aplicarle es, fíjense bien, no sé si detectaron por aquí cierto patrón, por ejemplo, vean, observen el resultado del profesor 1009 y observen el resultado del último profesor. ¿No les dice algo esos resultados? Completamente distintos. Fíjense, si se acuerdan, sobre todo si se acuerdan de las encuestas, ¿qué pasa cuando el profesor se fija en el profesor 1009? Sus resultados casi la mayoría están pegados al lado izquierdo, ¿no? O sea, es la letra A, la mayoría es A y B, ¿no? Y vean que el profesor, el de abajo, la mayoría sus resultados, ¿cómo son? El primero es más barco. ¿El primero es más barco? ¿Será? Puede ser, puede ser. O sea, lo que hemos descubierto aquí es que el profesor 1009 como que salió mejor evaluado que ¿quién? Que el 8913, ¿no? O sea, bueno, si ustedes dicen que salió bien evaluado porque es barco, bueno. Eso ya es otras cuestiones, ¿no? Pero bueno.
Entonces, fíjense, aquí hicimos ya un procesamiento de datos muy, muy simple, ¿no? Muy simple. Pero ya descubrimos algo en los datos, ¿no? Con el simple hecho de hacer una comparación y asociarla con un contexto, hemos descubierto información. Entonces, de aquí inclusive ya, digo, sería muy drástico, ¿verdad? Pero ya podríamos tomar inclusive una toma de decisiones. ¿Qué podríamos decir? Imagínense que ustedes son el coordinador de la materia. ¿Qué dirían? Al profesor 1009 yo creo que a lo mejor le damos un aumento, ¿no? De sueldo. O le damos otro grupo. Y al profesor 8913 tal vez pues vamos a jalarle un poco las orejas, ¿no? Porque como que algo anda mal haciendo en sus grupos, ¿no? Entonces, si se fijan, con esto ya estamos pues haciendo todo el ciclo, ¿no? De captación de datos, ¿no? Que es en esta etapa. El almacenamiento de los datos en un formato y en una estructura predefinida. Y finalmente, el análisis que me lleven a encontrar conocimiento, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí tienen otros ejemplos de otro tipo de procesamiento. Todo va a depender de qué querramos encontrar, ¿no? Y ahí es donde entran ya cuestiones de cálculos, estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esto es a lo que perseguimos, ¿no? ¿Dónde entramos nosotros en la materia? Básicamente nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Nosotros nos enfocamos a que a partir de un problema real, nosotros guardemos esos datos, pero deben de estar almacenados de forma correcta, ¿no? Que evitar a manera de lo posible todas las anomalías que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí vamos bien. ¿No se me han aburrido? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el punto 1-2. ¿Cómo andamos de tiempo? 8:25. Vamos más o menos bien. Administración de los datos, ¿no? Digo, todo esto que vimos suena interesante, ¿no? Suena sencillo, pero ahora imagínense si esta encuesta pues está muy bien, pero ahora, ¿qué pasa cuando esto empiece a crecer, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto empieza a crecer, ¿no? Entonces, ok, a mí me comentan en el chat que a alguien se le fue la luz. Bueno, no se preocupen, este tipo de cosas suele suceder, ¿no? Se nos va el internet, se nos va la luz. Lo bueno que la clase se graba y ya después del pedacito que a lo mejor omitieron lo pueden revisar con calma, ¿no? No se preocupen por ello. Ok, les decía, ¿qué sucede cuando esta idea de generar conocimiento pues es muy atractiva, ¿no? Para cualquier empresa, ¿no? El darse cuenta de que a partir de unos simbolitos podemos obtener grandes beneficios, pues es muy atractivo hoy en día para muchas empresas. Entonces, ¿qué sucede entonces? Bueno, las empresas empiezan a captar y a captar y a aumentar más y más y más la cantidad de datos, justamente con la finalidad de mejorar su quehacer, ¿no? Es decir, todo lo que mejorar sus beneficios. Cuando eso ocurre, entonces empezamos a tener ciertos requerimientos, ¿no? Ya no va a ser tan trivial analizar una tablita como en este ejemplo, ¿no? ¿Qué requerimientos creen que se empiecen a generar cuando esto crece y crece? ¿Qué cosa creen que ahora, a lo que nos vamos a enfrentar ahora? ¿Alguien se le ocurre algo? Que sea escalable. Ok, ese es un punto, ¿no? Que tengamos la capacidad de cada vez ser capaces, que seamos capaces de captar cada vez más y más y más datos, ¿no? Es decir, que crezcamos de manera sencilla. ¿Algún otro? ¿Y no puede colapsar esa información? Sí. Imagínense que llegue un punto en el que ya nuestras soluciones de hardware ya no nos den para más. Entonces, está un poquito relacionada con la otra, ¿no? Con lo que decía el compañero. Debemos tener la capacidad de crecer justamente para no colapsar, ¿no? ¿Otra? ¿Se les ocurre otra? Sea consistente la información, bueno, que siga siendo consistente conforme vaya aumentando. Cuidar que los datos sean válidos, ¿no? Es decir, que de nada nos sirve que tengamos volúmenes gigantescos si nuestros datos no son correctos, ¿no? Es decir, consistencia.
Muy bien. Y evitar redundancia. Evitar redundancia es otra. Ahorita vamos a hablar de esos conceptos, ¿no? Otro requerimiento. Automatización. Automatizar, ok. Cuando tenemos volúmenes grandes, imagínense hacer análisis manuales, pues sería muy, muy tardado, ¿no? Y muy ineficiente. Necesitamos herramientas que nos ayuden a automatizar. Y ya no podría, imagínense agarrar la hoja de Excel y a ver, ponte a hacer análisis manual, pues sería muy pesado, ¿no? Otro, ¿se les ocurre? Seguridad en la información. Ese es bien interesante, ese es un requerimiento muy interesante. Seguridad, ¿no? Como pueden observar, entre más grande sea ese dataset, ¿no? O ese conjunto de datos, se vuelve más codiciado ese conjunto de símbolos, ¿no? Sobre todo para la competencia, ¿no? Imagínense que entre empresas pudieran robarse sus datos, ¿no? Pues sería algo muy grave, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, no le vamos a dar acceso a cualquiera, ¿no? Tenemos que proteger el acceso a los datos. ¿Se les ocurre otro? ¿Las claves deben ser únicas? Tiene que ver con, te refieres a las claves de los datos, ¿no? Sí. Ok, es correcto. Eso tiene que ver un poquito con la consistencia, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante. El volumen, ¿no? También en sí, manejar grandes volúmenes de datos ya no es tan trivial, ¿no? Entonces, son requerimientos que a nivel general se les conoce como requerimientos no funcionales, ¿no? Requerimientos de calidad, que ya no va a ser tan trivial implementarlos. Necesitamos que alguien nos ayude a implementarlos, ¿no? Es decir, necesitamos hacer una correcta administración de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los puntos básicos es, como ya lo vimos hace rato, es que esos datos estén almacenados de manera sistemática en estructuras de datos adecuadas, con tipos de datos adecuados, ¿no? Y formateados de manera homogénea. Y aquí pueden ver, ¿no? Aquí está el pobre alumno frustrado, ¿no? Que no aprendió bien bases de datos y generó diseños que producen este tipo de datos. ¿Creen que podríamos analizar esto? ¿No? ¿Qué problemas observan aquí en este dataset? No hay un ¿Tipos de patrón. datos? No hay un patrón, los tipos de datos son incorrectos, no están representados de manera adecuada y por lo tanto aquí el análisis se va a complicar un montón. ¿Ok? Esto es donde aquí es donde nosotros entramos en la materia, ¿no? No debemos generar diseños que permitan este tipo de almacenamiento. ¿Vale? Bueno, entonces aquí están los requerimientos que les comentaba, ¿no? Todos estos requerimientos. Algo que no comentamos, que también es muy importante, los respaldos. ¿Se imaginan que si se nos llega a perder ese dataset? Ok. Aquí ya Eduardo dice, ya se fue Eduardo, dice, me retiro de la clase. Bueno, de lo que se va a perder, ¿verdad? Se va a poner bueno más adelante. Estos mensajes no son, pues sí, los mensajes no son tan privados, ¿verdad? Porque ustedes los ven, pero bueno, lo sé, ay, no se ha ido, yo ya estaba hablando mal de ti, ya ves, y todavía no se ha ido. No, no es cierto. Bueno, ¿se imaginan qué pasa si se nos pierden datos? Pues ya, ya fue. Ya fue, ¿verdad? Imagínense. No, eso es muy, muy grave, ¿no? Toda empresa, por muy pequeña que sea, por una base de datos, por muy pequeña que sea, si es productiva, debe tener al menos un esquema sencillo de respaldos, ¿ok? Como les comentaba al inicio de la clase, ¿no? Imagínense que un buen día lleguen de la facultad y les digan, usted disculpe, ingeniero, se me perdieron las calificaciones del semestre, pero pues no hay problema, ¿no? Vuelva a cursarlo y ya, ¿no? Sirve que reafirma conocimientos. Entonces, pues, o imagínense que un día del banco lleguen y les digan, estimado cliente, hemos perdido la base de datos y su saldo es de 0 pesos, ¿no? Entonces, Demanda. pues imagínense los problemas que enfrentarían empresas, ¿no? Y lo peor es que ahí hasta ahí podemos ir nosotros, porque
¿Alguien tiene como que planeado o tiene la idea de dedicarse al área de bases de datos? ¿O ya de plano ya los espanté desde el primer día? ¿Alguien le Ya estoy gustaría? espantada. ¿Ya? ¿De Sí, plano? me gustaría. Ok. Es un área muy interesante, pero imagínense que están ya inmersos en el área y un día su jefe les dice, más bien, a ver, tú ingeniero vas a ser el responsable de la base de datos. Todo lo que le pase a la base de datos va a recaer sobre ti. ¿Se imaginan que tengan en su responsabilidad una base de datos productiva? Es un reto muy interesante, ¿no? Muy bueno. Y obviamente, pues, se gana bien, ¿no? Pero obviamente hay que tener un conocimiento muy, muy bueno para que no permitir, uno, que los datos se nos pierdan, hay que cuidar los datos, o sea, realmente tener al cargo una base de datos, se dan de cuenta, es como si tuvieran un hijo, ¿no? Tiene que cuidarlo en muchos aspectos. Entonces es algo muy interesante, pero pues sí implica bastante conocimiento, ¿no? No se espanten, realmente no es complicado si tenemos los conocimientos adecuados, ¿no? Y bueno, aquí en el semestre los vamos a tratar en este primer curso, ¿no? Ya después, al final del semestre, ustedes decidirán si toman las demás materias, ¿no? Del área, que también les ayudan bastante. Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Todos estos requerimientos no se implementan solos, ¿no? Es un tanto complicado que se implementen de manera manual, ¿no? Por lo tanto, necesitamos de una herramienta que nos ayude a implementar todos estos requerimientos, ¿no? Que nos ayuden a hacer la administración de los datos. Y a esa herramienta se le conoce como DBMS, ¿ok? Entonces, el siguiente concepto es el concepto de base de datos y el concepto de sistema administrador de base de datos, que en sus siglas en inglés sería Database Management System, o sea, sistema administrador de base de datos. Y nuevamente comenzaríamos con la pregunta, ¿no? ¿Será lo mismo el concepto de base de datos y el concepto de BMS? ¿Qué opinan? No, pero están ligadas. Ajá, van de la mano, pero no. Muy bien, van de la mano, pero son cosas distintas, ¿no? Como comentaban el día de ayer algunos de sus compañeros, ¿no? Van de la mano porque, bueno, el DBMS es el que administra y la base de datos es lo que se administra. Sí se nota la diferencia, ¿no? Concepto de base de datos. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar base de datos? Básicamente a la colección de datos que están almacenados de manera sistemática y de manera adecuada. Es decir, esta tablita que hemos analizado hace rato es una pequeña base de datos. Esa es una base de datos, así. Algo tan simple como esto. ¿Ok? La colección de datos formateada y almacenada correctamente es una base de datos, nada más. ¿Ok? Y de aquí se desprende otro concepto, ¿no? Bueno, antes de pasar ese concepto, nada más, para ilustrarles estas imágenes que ven aquí, pues es la manera en cómo comúnmente se representa una base de datos, una especie de cilindro. ¿Ya? Ese es el símbolo que normalmente se utiliza para representar a una base de datos. Dentro de esta colección de datos podemos a su vez hacer una subclasificación. La base de datos se forma por dos conjuntos de datos a su vez, ¿no? Que se les conoce como datos del usuario final, que sería esta parte de aquí. Y hay otro conjunto de datos que se les llama metadatos, ¿ok? Si revisamos este concepto de metadatos, la pura palabra, ¿quién me dice qué significa la palabra metadato? ¿Recuerdan? Más allá de los datos. Más allá de los datos, es una manera de entenderlo que muy bien. ¿Otra manera? ¿Alguien me dice? ¿Como los datos de los datos? Los datos de los datos, muy bien, esa es otra manera. Es decir, ¿cómo podemos aplicarlo entonces a una base de datos? Es decir, un dato que sale de otro dato. Vamos a empezar por un ejemplo, ¿no? Primero, un dato. Pensemos en, ¿qué les gusta? En su sistema de inscripciones. ¿Qué objeto participa en un sistema de inscripciones a partir del cual podríamos obtener un dato? ¿Quién me dice? ¿Promedio? Ok, el promedio sería ya el dato, ¿no?
El alumno, ¿no? El objeto sería el alumno. Ajá, muy bien. Ujú. El objeto sería un alumno, ¿no? Y un dato sería su promedio, puede ser, muy bien. Puede ser inclusive, ¿qué otra cosa se les ocurre? Su nombre, ¿no? Su número de cuenta, pueden ser datos que nos interesan. Ese es un dato. Ahora, a partir del dato que puede ser el promedio o el nombre o el número de cuenta, ¿qué dato pudiéramos sacar? Vamos a enfocarnos a un dato en particular, por ejemplo, el nombre. El nombre del alumno es un dato. ¿Qué dato podríamos obtener a partir del nombre del alumno? ¿Puro? Apellido. Materno, materno. Más bien esos serían otros datos, ¿no? El tipo de dato de... El tipo de dato del nombre, Ujú. ¿no? O sea, si me dicen apellido paterno, materno, la foto, eso no son metadatos, más bien esos siguen siendo datos, ¿están de acuerdo? Son datos del objeto, pero más bien algo que podamos obtener de un dato, como bien lo comentaban, si nos enfocamos únicamente ahorita para no hacernos bolas, al nombre del estudiante, ¿qué cosa puedo extraer de ese nombre que me sea de interés? Como bien comentaron ahorita, un ejemplo de un metadato sería su tipo de dato, ¿no? ¿Sabes qué? El nombre del alumno va a ser una cadena. ¿Ok? Me interesa eso, ¿no? Me interesa definir que su nombre va a ser una cadena. ¿Se les ocurre otro metadato que pueda salir a partir del nombre del alumno? Cantidad de caracteres. Podemos decir Codificación. la longitud, ¿no? La longitud, cuánto mide, ¿no? Cuántos caracteres está formado el nombre de un alumno. Entonces, ese numerito, esa longitud es un metadato. El juego de caracteres, muy bien comentaba, ¿no? Si es vamos a hablar más adelante de los juegos de caracteres, pero ahorita podríamos decir si es un UTF-8, ¿no? Si es un ISO, ese es un metadato, ¿no? Por ejemplo, no sé, el campo semestre, supongamos que se guarda el semestre que está cursando actualmente el alumno. ¿Qué metadato pudiéramos obtener de ahí? Por ejemplo. ¿El tipo entero? Ajá, que es un tipo dato entero. Por ejemplo, también pudiera ser, ¿sabes qué? El semestre es un dato entero cuyos valores va entre 1 y 10. Es decir, un dato puede tener restricciones, ¿no? Podríamos también decir, este dato debe ser opcional, puede ser opcional o debe ser obligatorio, debe ser único, no debe duplicarse. Entonces, todas esas restricciones que un dato puede tener también se les conoce como metadatos, ¿no? Es importante conocerlas porque esas restricciones, esas características de cada dato nos van a ayudar a mantener la integridad. ¿Ok? Entonces, tanto los datos del usuario final como estos metadatos se almacenan en la base de datos. Es lo que integran a la propia base de datos, ¿no? Se almacenan de manera idéntica a cómo se almacenan en sí el dato, ¿no? Ya veremos más adelante cuando estemos ya en su ambiente, cuando tengan su ambiente listo. Ustedes perfectamente pueden consultar esos metadatos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran consultar cuál es el tipo de dato de un dato, eso está almacenado igual en la propia base de datos, ¿ok? Al concepto de metadatos también en términos de terminología de la teoría de base de datos se les conoce como diccionario de datos. ¿Les hace sentido por qué le llaman diccionario? O sea, al hablar de la palabra diccionario es como una especie de características, ¿no? que describen a un dato. Porque tienes una llave, ¿no? Para acceder a la información. Sí, el que un registro tenga asignado una llave es parte de las restricciones que puede tener un registro, parte de las características y también se almacena como metadato, ¿correcto? ¿No? El decir qué atributo es la llave de un registro es un metadato. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No,
No, creo que no. ¿Todo bien? Ok. Es importante, ¿no? Que no se me confundan entre lo que es un dato y un metadatos. Bien, bien importante ese concepto. Muy bien. Antes de continuar con el concepto de DBMS, quisiera hacer una pequeña pausa para comentar de la práctica cero. Generalmente la práctica cero la dejamos desde el primer día de clases, ¿no? Aquí es donde dice, no, bueno, ya. Todavía ni nos conocemos bien y ya nos estás dejando tarea, ¿no? La razón es porque si no la dejo en el primer día, nos vamos a atrasar en el laboratorio, ¿no? Entonces, miren, las primeras 3 prácticas complementarias que vamos a hacer se enfocan a instalar su ambiente de base de datos. En lo que vamos avanzando en la teoría, ustedes a la par van avanzando en la instalación de su ambiente. La base de datos Oracle es una base de datos muy robusta. Su instalación no es tan trivial, ¿no? No es como otros manejadores que se instalan muy rápido. Entonces, es un proceso que dividí en 3 prácticas complementarias. En la práctica complementaria 0, la idea es que instalen el sistema operativo. En la práctica complementaria 1, instalan el software de la base de datos. Y en la práctica complementaria 2, generan o ya crean su base de datos. Entonces, la idea es que en la práctica complementaria 0 se empiece ya a resolver desde este momento, ¿no? Y la idea sería entregarla para la próxima semana. ¿Vale? En Classroom voy a empezar a subir ya las tareas y ahí van a poder observar la fecha de entrega. Entonces vamos a tratar de entregar la práctica complementaria 0 para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahí? Instalar sistema operativo. Todas las instrucciones para hacer la instalación se explican en el manual que está ya en las carpetas que revisamos hace un momento. ¿Ok? Entonces les pido de favor, cuando puedan, échenle un ojo ya a este PDF de la práctica complementaria 0 para que vayan revisando, ¿no?, la cuestión de su ambiente. ¿Qué sistema operativo vamos a usar? Como ya algunos sabrán, a mí me gusta trabajar con Linux exclusivamente. ¿Ok? Bueno, Windows lo usamos para el reporte, para el Word. Pero todo lo demás trabajamos en Linux. Espero más o menos han trabajado con Linux, ¿están familiarizados? Leve. ¿Un poquito? Sí. Ok. No se preocupen, no se espanten si hay algunos que nunca han trabajado con Linux, no se me preocupen. El manual los lleva de la mano para que poco a poco se vayan familiarizando, ¿no? Me interesa mucho que aprendan, ¿no?, o se familiaricen con estos sistemas operativos, porque obviamente la gran mayoría de las bases de datos productivas, ¿en qué sistemas operativos creen que están corriendo? ¿No? En Linux. Sistemas Unix, Linux, entonces de ahí la importancia, ¿no? Todo buen ingeniero en computación debe de tener buen manejo de sistemas Unix, Linux. Desde aquí, pues aprovechando la materia, los obligo un poquito a familiarizarse, ¿no?, con estos sistemas. ¿Qué distribuciones pueden usar? Bueno, aquí yo les propongo, pueden seleccionar entre lo que sería un Ubuntu, puede ser un Linux Mint, puede ser un Fedora, puede ser un CentOS. ¿Ok? Los manuales les sirven para esas distribuciones. ¿Y cuál recomienda? ¿Qué les recomiendo? Es que saben que tienen sus pros y sus contras ambas. Rápidamente les comento los pros y los contras. Las distribuciones que son basadas en los Debian, como lo que son Ubuntu, Mint, ¿no? Tienen la ventaja de que son muy amigables, ¿no? Sobre todo con Ubuntu, son muy amigables, sobre todo con el hardware de sus laptops, ¿no? La mayoría tienen soporte para los drivers más recientes, pero tienen una desventaja. La base de datos Oracle no está directamente soportada en los Debian. Entonces, para que funcione Oracle en los Debian hay que hacer unos trucos por ahí. El manual ahí les dice qué tienen que hacer, pero básicamente tienen que por ahí crear unas ligas, tienen que inclusive editar unos archivos del código fuente de la base de datos, ¿no? O sea, es un poquito más de trabajo, pero al final funciona. ¿Ok? Ese es, digamos, el contra. La otra, si nos vamos del lado de los Fedoras, de los Red Hats,
Oracle su principal sistema operativo se llama Oracle Linux y no es otra cosa más que un Red Hat modificado. La ventaja que tiene estas distribuciones es que la instalación es mucho más natural, es casi directa. Entonces, trabajamos menos con estas distribuciones, pero a lo mejor de repente estas distribuciones pueden tener algo de detalles con sus equipos, ¿no? Sobre todo si tienen una máquina que tiene hardware un tanto especial. Entonces, pues depende, ¿no? Ahí se los dejo a su libre elección. Con ambos funciona bien. Yo les recomendaría si tienen una máquina. Las máquinas que de repente dan un poquito de lata son, por ejemplo, no sé, las HPs de repente dan un poquito de lata. O si tienen un hardware que no es tan común, puede que tengan problemas con los drivers. Si es eso, entonces les sugeriría inclinarse más por un Mint o por un Ubuntu. ¿Ok? Entonces ya ustedes deciden cuál quieren, ¿no? En mi caso, si se fijan, yo les estoy aquí proyectando la clase en un Linux Mint. Entonces funciona muy bien. La otra cosa que les quería comentar es que, bueno, ahorita en la primera parte del semestre no es tan necesario que utilicen su Linux para la clase, pero sí vayan considerando que ya por ahí de la mitad del semestre en adelante, sí es indispensable que la clase la tomen ya con su instalación, con Linux, ¿no? Igual hay que instalar Zoom para que la clase la puedan tomar desde Linux, ¿no? Esto va a ocurrir, les digo, ya por ahí de un poquito antes de medio semestre, cuando empecemos con lo de SQL. Nada más para que lo consideren. La otra cuestión que les quería comentar es que la práctica puede ser instalada de manera nativa o en máquina virtual, pero obviamente, ¿qué sería lo ideal? Que lo instalen de manera nativa. ¿Sí me explico con este concepto? Sí. Además, yo esperaría, ¿no? Que todo buen ingeniero en computación, pues, haga su instalación nativa, ¿no? Todo buen ingeniero debería de tener al menos una distribución Linux en su equipo, ¿no? Y su disco duro particionado, así, todo bien, ¿no? Para que, pues, se vea, ¿no? De un buen ingeniero, ¿no? Entonces, hay puntos extras si lo hacen así, entonces procuren hacerlo de forma nativa, ¿no? La única opción por la cual tal vez se inclinarían por una máquina virtual es porque de plano su hardware no es compatible con Linux o a lo mejor tienen un disco duro muy pequeño y no pueden particionar. Yo diría que solamente en esos casos, ¿no? Pero procuren hacerlo de manera nativa. Entonces, el problema con HP principalmente es la tarjeta de red. Ok, Que no sí. las reconoce. Entonces, pues, si lo instalan en HP, seguramente no van a tener Wi-Fi. No Yo van la a he tener. instalado como en 3 computadoras HP y no No el quiere. mismo problema. ¿Y qué distribución ha sido? De Ubuntu y Fedora. Chequen su modelo de su equipo, no en todas, ¿no? También me ha tocado ver alumnos que tienen HP y sí funcionan, ¿eh? Depende el modelo de la tarjeta. A lo mejor, igual si nos compartes qué modelo tienes, igual y sería mejor, no tanto la máquina, sino el modelo de la tarjeta inalámbrica, ¿no? Pero se puede usar no sé si no has escuchado del programa AIDA. AIDA te detecta el tipo de driver que necesitas para tu máquina, sea cual sea. Te bajas ese driver y cuando vayas a instalar Fedora o Linux o cualquier distribución de Linux, Mira. pues ya tienes bajado la tarjeta de Wi-Fi. Entonces solo tienes que instalarla. Ah, mira. Eso no lo conocía yo, la verdad. Como no tengo HP, la verdad no me he metido en cuestiones de ver alternativas para tarjeta de red, pero fíjense, ese es un buen tip, ¿no? Entonces, como pueden ver, cuando tengan una duda de este tipo, manden correo al grupo. Por ejemplo, pueden decir, oigan, ¿qué recomiendan para tal equipo? Y ahí entre ustedes mismos, como ahorita ya están haciéndolo, pueden contestarse y ya pueden probar, ¿no? Alternativas. Entonces, ahí hay un tip. Yo diría que sí le dediquen un ratito a ver si pueden resolverlo de posibles problemas de hardware y si no, pues ya optan por virtual, ¿no? Hay otra herramienta, no sé si la han probado, que se llama NDisk Wrapper. No sé si han escuchado de esa herramienta. Es una librería
que básicamente les permite instalar el driver de Windows, pero en Linux. O sea, si tienen un driver de esa tarjeta en Windows, ese mismo driver lo pueden usar en Windows. Entonces, esta librería les permite les sirve como una especie de puente para que sea reconocida en Linux. Pues también pueden echarle un ojo a este paquete, se llama NDiskWrapper. ¿Ok? Por si quieren ahí probar, pues ahí están esos dos tips, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, ¿alguna otra duda con esta práctica complementaria? ¿Nada? Pues vayan checando el PDF, igual de cualquier forma, si tienen dudas, pues ahí estamos en contacto, me mandan correo y me avisan, ¿no? Muy bien, entonces ya casi se nos acaba la clase, entonces yo creo que pues vamos a platicar muy brevemente de lo que es DBMS y ya le dejamos hasta aquí, ¿no? Muy bien, entonces ya comentamos lo que es una base de datos, comentamos lo que son los metadatos, el siguiente concepto es el de DBMS, ¿no? Vamos a quedarnos con la idea, un DBMS pues no es otra cosa más que un software, ¿no? Un sistema, conjunto de programas cuyo principal objetivo es la administración de la estructura de la base de datos, ¿no? Esa tablita que vimos ya bonita, formateada, ¿no? Bien almacenada, se debe a que normalmente ha sido administrado por un DBMS, ¿no? Ya cuando tenemos los requerimientos, como vimos hace un momento, necesitamos auxiliarnos de este software para que nos ayude a administrar esta estructura y también a llevar el control de acceso, ¿no? Son básicamente de las funciones fundamentales del DBMS. Un punto importante es que este DBMS, ¿no? Va a tener el papel de intermediario, ¿no? Observen aquí en la imagen, el DBMS está entre el usuario final y la base de datos. Sería totalmente incorrecto que el usuario intente acceder directamente a esta colección de datos, ¿no? Esto no debería de ocurrir nunca. De hecho, si se observan aquí, los datos ya como se guardan físicamente ya en un DBMS en forma, son datos binarios que típicamente se les conoce como data files o data files, ¿no? Estos data files contienen todos estos datos, pero con un formato completamente independiente y diferente a como nosotros lo visualizamos, ¿no? Nosotros los datos los visualizamos en forma tabular, sobre todo si es el modelo relacional, pero no significa que así tal cual se almacenan, ¿no? Se almacenan de forma muy diferente, con estructuras físicas diferentes, ¿no? Entonces son estructuras completamente independientes, ¿no? La manera como lo visualizamos, nosotros lo visualizamos, como les decía, en formato tabular. Esto sería una estructura lógica, ¿no? Nosotros vemos los datos de manera lógica y se almacenan en un formato físico totalmente independiente, ¿ok? Una estructura física. Dicha estructura física no es parte del curso revisarla a detalle, ¿no? Vamos a comentar algunos detalles muy generales, pero ya cuestiones más a detalle de la estructura física, eso ya es parte de la otra materia, ¿no? Que es la que sigue, que sería avanzada, ¿no? Que ya es optativa. Ahí sí ya se ve más a detalle toda esta estructura, pero para nuestro curso nos quedamos hasta ahí, ¿ok? Bueno, y ya la siguiente clase, si quieren, hablamos de lo que contiene en sí, ya nos enfocamos a esta caja y ver su contenido, ¿ok? Muy bien, ¿les parece? Le dejamos hasta aquí. Seguramente tiene más clases virtuales, siquiera para que tomen un respiro, ¿verdad? Y pues nos estamos escuchando el jueves, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿El PDF dónde lo podríamos encontrar? Todos estos PDFs ya están en la carpeta BD, en la carpeta compartida, que aquí Vale. Les comentaba al inicio, aquí en BD, ahí está todo, ¿vale? Muy bien, chicos, entonces, ¿cómo se sintieron? ¿No se aburrieron? ¿No se durmieron? ¿Todo bien?
Todo bien. Todo bien por ahora. Por ahora, ¿verdad? Bueno, ok. Cuídense, entonces nos escuchamos el jueves. Hasta luego, Nos profe. vemos. Gracias. profe. Hasta luego, Buen profe. día. Hasta luego, profe. Luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Bye, cuídense. profesor, Mándeme. esta sala de Zoom va a ser fija, ¿verdad? No Es va a fija. cambiar cada clase. No cambia, es fija todo el semestre. Es correcto. Gracias. No, de qué, cuídense, bye. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Mande. para la práctica 0 también va el reporte como nos indicó. Es correcto, es una práctica formal, lleva todo lo que implica cualquier reporte. Ok, gracias, profesor. Bye.